Bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy nos metemos con un tema espinoso, la verdad, pero fundamental: el acoso laboral en Venezuela. Tenemos sobre la mesa un informe bastante detallado que analiza derechos, defensa, bueno, un poco todo el panorama. Nuestra misión aquí es entender bien qué es, qué dice la ley por allí y sobre todo qué se puede hacer, ¿no? Y para empezar, hay algo que ya salta del informe, que el acoso psicológico, que parece ser el más común, a veces tiene un fin muy concreto. Busca forzar la renuncia, ¿verdad? Para evitar, pues, costes laborales. No es solo maldad, digamos, sino estrategia pura y dura a veces. Así es. Has dado en el clavo. Ese es, muchas veces, el núcleo del mobbing. No estamos hablando de un mal día, de un roce puntual. No. Es un patrón. Conductas hostiles, sí, pero repetidas, sistemáticas, contra una persona. El objetivo, pues mira, minar su dignidad, poner en peligro su trabajo o directamente enfermarla. Y sí, esa intención de invitar a la persona a irse para ahorrarse una indemnización, pues es una motivación oculta bastante frecuente. Las secuelas son, devastadoras. Miedo, ansiedad, depresión, incluso cosas físicas, ¿sabes? Migrañas, problemas digestivos. El ambiente de trabajo se vuelve irrespirable. Podemos pensar en alguien como María, ese caso que se menciona, que empieza a sufrir aislamiento, le dan tareas imposibles. El desgaste es brutal. Claro. Y ante una situación así, ¿qué respaldo legal hay? El informe es bastante claro en esto, ¿no? La legislación venezolana protege al trabajador. Habla de la LOPSIMAT, la Ley Orgánica de Prevención, que ya obliga al empleador a, digamos, evitar conductas ofensivas o que dañen psicológica o moralmente. Correcto. Ese es como el marco general, la parte preventiva. Pero luego está la LOTT, la Ley Orgánica del Trabajo. Esa va más al grano, en los artículos 164 y 165. Regula y sanciona ya directamente el acoso laboral. Y también el sexual. Los define y establece qué pasa si ocurren. Y aquí entra un concepto que mencionaba el informe que me pareció, clave. La primacía de la realidad. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Sobre todo cuando el acoso es sutil, ¿no? Como en ese caso de María, que quizá no hay gritos, pero sí un trato que va minando poco a poco. Es fundamental, sí. Significa que lo que de verdad está pasando, la situación real vivida, pesa más que los papeles, que los contratos, que las apariencias formales. Si a María la están aislando o sobrecargando o ridiculizando día sí y día también, aunque en teoría su puesto y sus funciones estén bien definidas, lo que cuenta es ese maltrato real. Permite valorar indicios, patrones de conducta, testimonios, aunque no tengas, digamos, una foto del acoso o un email explícito. La realidad manda. Entendido. Hablemos entonces de cómo se manifiesta. El acoso psicológico puede ir desde lo más obvio, ¿no? Gritos, insultos, pero también cosas más insidiosas: ignorar a la persona, excluirla de reuniones, darle tareas imposibles o quitarle responsabilidades para que se sienta inútil o esparcir rumores. Exactamente. Todo eso. Y no nos olvidemos del acoso sexual, que es otra vertiente. Ahí hablamos de contacto físico no deseado, comentarios, chistes de contenido sexual. Incluso presiones para obtener favores sexuales. Y ojo, aquí es importante saber que, a diferencia del laboral, que suele ser un patrón, un solo acto grave puede ser acoso sexual. Vale. Entonces, si alguien, como esta María del ejemplo, está pasando por esto, ¿cuál es el primerísimo paso según el informe? ¿Qué recomienda? Documentar. Documentar absolutamente todo. Es la recomendación central, y con razón. Fechas, horas, lugares, describir con detalle qué pasó, quién estaba, guardar correos, mensajes de texto, notas, cualquier cosa. Aunque probarlo, como decíamos, es difícil, la ley venezolana admite los indicios suficientes. Y ese registro meticuloso, día a día, es lo que construye sus indicios. Es la base de todo. Además de documentar, ¿qué más se puede hacer? Buscar apoyo. Fundamental. Apoyo psicológico, claro, para sobrellevarlo, pero también médico. Los informes de salud que digan, esta persona tiene ansiedad por esto, estrés postraumático, son pruebas muy importantes del daño. Y luego, pues actuar. Se puede intentar la vía interna de la empresa, si tienen protocolos, y uno se siente seguro, claro. Si no, o si eso no funciona, pues hay que ir a las instituciones.
¿Y cuáles serían esas vías institucionales? ¿A dónde acudir? La Inspectoría del Trabajo es una vía principal. Pero ojo, y esto es importante, hay que denunciar dentro de los 30 días siguientes al hecho o al último hecho. El plazo es corto. También está el Ministerio del Trabajo, el MPPST, que tiene una oficina de atención ciudadana y una línea telefónica, el 0800 Trabajo. Ajá. Y aquí entra una pieza que a veces se nos olvida y que el informe resalta. INSA-PECEL, el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales. Su papel es muy específico pero crucial. INSACEL como tal no investiga el acoso, no va a decir aquí hubo mobbing, pero sí certifica las consecuencias en la salud. Puede certificar esa depresión, esa ansiedad, ese estrés postraumático, como una enfermedad ocupacional causada por las condiciones de trabajo. Y si María consigue esa certificación de INSACEL, eso tiene un peso legal enorme, porque valida médicamente el impacto del acoso. Refuerza todo el caso. Vale, entonces, resumiendo un poco. El acoso laboral es una realidad chunga, destructiva, a menudo sutil, incluso estratégica. Pero no se está indefenso. Existen herramientas legales, hay apoyo institucional en Venezuela. El camino, pues como el que podría seguir María, documentar rigurosamente, buscar apoyo médico y psicológico, denunciar formalmente, conseguir esa certificación de INSACEL, puede llevar a buen puerto. A la justicia y a recuperar la dignidad. Sí, exacto. Pero el informe, y creo que es un buen punto para cerrar, deja una reflexión final que va más allá del caso individual. Señala algo interesante, que el acoso a menudo se mantiene, persiste, no solo por la acción del acosador, sino por, y cito casi textual, la complicidad implícita o el consentimiento indiferente del resto del grupo. Eso es fuerte. La pasividad del entorno. Exacto. Y si conectamos esto con el panorama general, nos lleva a preguntarnos algo. Algo para darle una vuelta después de escuchar esto. ¿Cuál sería esa pregunta para quien nos escucha? Pues, más allá de las políticas escritas, de los protocolos, ¿cómo pueden los compañeros, la cultura de una empresa, de una organización, transformarse? ¿Cómo pasar de ser meros espectadores, a veces incómodos pero pasivos, a ser una fuerza activa que de verdad ayude a prevenir y a parar el acoso en su origen, antes de que haga más daño? Esa es la cuestión de fondo que nos deja el material.